Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Entrando dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. El Santo Rosario también lo podemos definir como el compendio del Evangelio. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 7 de octubre, año 2023. Hoy nuestra Iglesia Católica detiene el pensamiento en la Santísima Virgen María, la bienaventurada Virgen Nuestra Señora del Santo Rosario. Y ahí nos vamos a detener y vamos a ir aprendiendo la importancia que ha tenido el Santo Rosario en la historia de la Iglesia, en la historia de los santos, en la historia del pueblo creyente. El Santo Rosario tiene su importancia en la historia sagrada. Es una verdadera fuente de gracias. Si uno cogiera una buena cantidad de definiciones, ¿qué es el Santo Rosario? Esta puede ser una definición muy sabia. Es una verdadera fuente de gracias. El personaje central en el Santo Rosario es la Santísima Virgen María. Ese es el personaje central. La Virgen María, sus misterios, su misión, hizo la voluntad de Dios, ejemplo y modelo perfectísimo de una persona creyente. El contenido del rosario, ¿cuáles son? Son los misterios del Redentor del mundo y de la Santísima Virgen María. Misterios de aquella persona que siendo Dios y siendo hombre le dio la redención al mundo en comunión con su Santísima Madre. La persona que ora con el Santo Rosario recibe gracias infinitas. Cada persona que se acostumbra a hablar con Dios, a alabar a Dios, y lo hace a través del Santo Rosario. Pero el misterio que tiene el rosario es saber orar, alabar a Dios, recorrer los misterios, recorrer la palabra de Dios. Así lo enseñó San Juan Pablo II e hizo mucha énfasis en cómo es la actitud para una persona orar a Dios a través del Santo Rosario. No es repetir a velocidad una cantidad de Ave Marías, no es ponerse a discutir si son 5, 10, 50 o 100. El punto no es la cantidad. El Papa San Juan Pablo II insistía mucho como el rosario, como leyendo la palabra, meditando la palabra, orando con mucho amor cada una de las Ave Marías para alabar a Dios y a la Santísima Virgen María, daba mucho resultado. Entonces la persona recibe gracias infinitas
El rosario es el mejor remedio contra las acechanzas del diablo. Si tiene problemas en su hogar, en su casa, y si tiene problemas con el señor diablo, la mejor forma de frenar a Satanás es el Santo Rosario. El Santo Rosario también le ayuda a una persona a perfeccionarse en su personalidad, porque la persona que ora el Santo Rosario y alaba y bendice a Dios, pero no es un repetidor de cosas, sino que ora con tanta fe, logra perfeccionarse. La mayoría de santos tuvieron siempre a la mano su camándula para orar con el Santo Rosario y recordar los misterios del Hijo y de su Santísima Madre. Ahora, la persona que ora con devoción va en camino de santificarse. Por eso es tan importante saber orar, saber rezar, saber estar en comunión con Dios, y que el Santo Rosario sea ese momento agradable para alabar y para bendecir a Dios. Que se vean los efectos, claro que se van a ver, dependiendo de cómo ora la persona del Santo Rosario. El Papa San Juan Pablo II, en el año 2002, publicó una carta apostólica excelente sobre el Santo Rosario y le colocó un nombre maravilloso a esa carta: Rosarium Virginis Mariae, el Rosario, el Santo Rosario a la Virgen María. El Papa definía el Rosario como una oración centrada en Cristología, en la persona de Cristo, una oración centrada en la Cristología. El rosario, decía el Papa, forma parte de la mejor tradición de la contemplación de los misterios de Dios. Si usted quiere contemplar los misterios de Dios y quiere aprenderlos más espiritualmente y quiere madurar en las cosas de Dios, debe saber orar con el Santo Rosario. ¿Cuándo se empezó a orar con esta oración tan maravillosa que le llamamos el Santo Rosario? Se inició en Occidente. Es una oración meditativa, contemplativa, y corresponde a la manera de orar del corazón. Oración de Jesús, surgida sobre el humus del oriente cristiano. Así lo definieron los historiadores. Humus significa tierra, humildad, sencillez de corazón. Se ora con el corazón y se ora para alabar y bendecir a Dios. Ahí tenemos una buena clave que nos regala el Papa San Juan Pablo II. El Papa Santo también propone pensar en la importancia temática que tiene el rosario. En la importancia es temática, cómo contemplar los misterios de Dios, pero de una forma temática. Se aprende, se alaba, se bendice y se organiza la mente. Por ejemplo, aprendemos a contemplar a Cristo con María, la relación entre el Hijo y su Santísima Madre. La Virgen es modelo de contemplación. María se distinguió a lo largo de su vida como una mujer contemplativa. La persona contemplativa piensa, medita, se deja iluminar. La persona que no es contemplativa contesta muy rápido, ofende rápidamente a los demás y se equivoca demasiado. María Santísima, al contrario, contemplativa. Contemplativa es ese tipo de persona calmada, prudente, piensa para hablar, se toma el tiempo necesario. Y si no es necesario hablar, pues no lo dice, porque no es necesario y no es prudente. Hay un misterio que es el momento en que la Virgen está buscando a su hijo porque se perdió en la caravana y lo encuentran con los doctores de la ley. El hijo le dice a la mamá:
como que yo tengo que andar en las cosas de mi padre, se me hace raro que usted me esté buscando. Yo ya sé mi misión y sé lo que tengo que hacer. La mamá no se acelera, sino que se queda en silencio con San José. Cuando el hijo contesta así, a uno le parece que la cosa es como brusca, pero no, la mamá, que es contemplativa, se queda en silencio. A la Virgen María hay que aprenderle cómo ella guardaba las cosas en el corazón, las meditaba en el corazón. María Santísima guardaba y meditaba sus cosas en el corazón. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, verso 19. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio de aprenderle eso al rosario, identificarnos con María, María Madre, María Perfecta, María Santa, María Modelo, María Contemplativa, María Prudente, se toma todo el tiempo necesario, cometeríamos menos errores y seríamos unos buenos oradores según el Santo Rosario. No unos rezanderos, sino oradores. El rosario entonces comprende, dice el Papa Juan Pablo II, los misterios de Cristo y los misterios de la Madre, dice el Papa. Así entendemos que es el compendio del Evangelio. Es una definición muy bonita. El Santo Rosario es el compendio del Evangelio. Es una definición muy buena porque es muy cierta. Están los misterios de Cristo y están los misterios de la mamá. ¿A qué conclusión llega una persona cuando termina de leer una versión del Evangelio? Misterios de Cristo, misterios de la Madre. Así se puede entender el rosario como el compendio del Evangelio. Entonces el rosario comienza a caminar por unos misterios. La encarnación y la vida oculta de Jesús de Nazaret. A esos misterios la Iglesia Católica le colocó unos misterios de gozo, de alegría, de esperanza. Son los misterios de la encarnación y de la vida oculta de Cristo. Son 5 misterios y le llamamos gozo, esperanza. Pero hay otros misterios que son misterios de sufrimiento, de dolor. Cómo contemplar el sufrimiento, cómo sacarle valor al sufrimiento. Y dice el Papa, se llaman misterios de dolor. También están los misterios de la gloria. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, le coloca los misterios de la luz. En el año 1208, la Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán, que es fundador de la comunidad de los padres dominicos, y le enseña el método, cómo rezar el Santo Rosario, y el santo difunde esa sabiduría a lo largo de los siglos hasta nuestros días, cómo rezar el Santo Rosario. El Papa Francisco dice que el rosario fortalece a la familia, es la oración para los que quieran ser sencillos, nos acerca al cielo, es un arma muy poderosa contra las tentaciones, dice el Papa, resume la historia de la salvación, nos ayuda a vivir en paz con Dios y con los demás. Ahí tenemos una definición bella del Papa Francisco. El Santo Rosario es el compendio del Evangelio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.